hecho, ahora la palabra congresista se usa como insulto y en vez de mencionar a la Santa Madre se menciona una analogía al congresista y se puede armar una pelea. Es una de las personas que yo sigo bastante desde que ha dicho que la gente más feliz del Perú es la gente de Huancayo. Pero ahora no vamos a hablar de temas muy felices, que digamos, sino del hartazgo de la ciudadanía hacia los políticos de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Precisar que yo soy un humilde profesor de psicología en la Católica, no soy encargado de nada. No, pero es encargado de haber dicho que en Huancayo está la gente más feliz del Perú, Jorge. Y los Y muy huancaínos lo feliz agradecemos, ¿eh? de haberlo identificado. Jorge, ¿qué sientes? De pronto, ¿qué es lo que está pasando con la gente? ¿Por qué este tipo de reacciones que antes no se veía? Antes los políticos tenían de pronto su vida política y su vida personal. Podían salir, ir a tomar un traguito, ir a bailar, pero ahora se está viendo una reacción bastante violenta de las personas hacia los políticos, un hartazgo que antes no habíamos logrado ver en la magnitud que hemos visto anoche contra Patricia Chirinos. Ciertamente, por un lado, nosotros vamos escuchando las noticias y vamos encontrando que la clase política se está deteriorando. De hecho, ahora la palabra congresista se usa como insulto y en vez de mencionar a la Santa Madre se menciona una analogía al congresista y se puede armar una pelea. Esto no es gratuito debido a que la corrupción es muy probable que haya habido desde hace décadas, o seguramente la ha habido desde décadas, pero nunca ha sido tan descarada. Entonces, por lo menos los políticos viejos tenían cierta elegancia para engañarnos y para robar, pero ahora son descarados. Nos tratan como retrasados mentales con sus excusas, ni siquiera están preocupados por hacer el afán. Entonces ahí se genera una categoría mental de congresista igual lo peor de la sociedad. Entonces, eso genera una carga y una sensación de impunidad, de que no se puede hacer nada. Entonces, en la primera ocasión que la gente tiene, conversando con una chela o con un café, se descarga esa crítica. Pero si de pronto ese nivel de hartazgo ya ha llegado a cierto nivel que debería de haber llegado hace rato, entonces se encuentran con algún representante de esta categoría y lo empiezan a pechar. Entonces, a esto hay que añadirle que como era altas horas de la noche y la gente había estado tomando sus traguitos, en el cerebro ocurren dos cosas. El área impulsiva de la ira contra las personas incorrectas con los antivalores se dispara y la regulación, es decir, pucha, esto no está bien, mucho roche o qué sé yo, se disminuye. Es por eso que la violencia en general aumenta cuando la gente está con tragos. Y esto generó una circunstancia en un bar donde va gente que más o menos ve noticias, tiene identificada la cara de esta congresista, representante como tercera vicepresidenta del Congreso e involucrada en investigaciones sobre temas de corrupción como es el caso de la fiscal destituida, Patricia Benavides. Entonces la gente empieza a desfogarse y a expresar de una manera muy clara su decepción, su frustración y su hartazgo. Señal que puede ser políticamente incorrecta, pero que deben de observar los congresistas para que no tan se armen caraduras. Caraduras. Dime tú, Jorge, el 6 de agosto, por ejemplo, se va a celebrar los 200 años de la batalla de Junín. Te cuento un poco lo que está pasando aquí en Junín. La gente no quiere que venga la señora Boluarte. El gobernador la tiene como invitada especial y obviamente la está trayendo. La señora viene en el avión presidencial gastándose 100.000 soles cerca en combustible para sus 78 invitados. Y la gente
está empezando a viajar desde hoy. Es más, ayer salieron de algunas comunidades más lejanas, pero todos quieren llegar el 6 de agosto para hacerles sentir el repudio total. Lo que yo he estado escuchando, no solamente Jorge van a decirle, fuera, corrupta, fuera. La gente está decidida a tirarle una pedrada. O sea, quieren llegar a un ataque físico a la señora Boluarte. ¿Esto cómo podría explicarse? O sea, ya no tiene miedo ni siquiera de irse a la cárcel. Sí, en los procesos de agresión generalmente comienzan con la parte verbal, con los insultos que van a ir ascendiendo de ironía a enfrentamiento directo y a insultos que van subiendo de calibre, pero pasado cierto momento se va ya a la agresión física y es lo que ocurrió en este caso de la del bar en esta En madrugada, Barranco, porque ¿no? en Barranco, después de los insultos, habían vasos voladores y esos vasos pueden ser muy peligrosos. Entonces, de ahí se va a la violencia y si es que la provocación aumenta, entonces ya no solamente serán vasos, sino la gente se va a los golpes y luego a la destrucción de la propiedad. Entonces es algo que hay que calcular bien para que no se incentive la violencia, Evitarlo, porque pues, ¿qué? evitarlo. En realidad Tot- mira, la señora Boluarte la jalaron del pelo en Ayacucho, no sé si te acuerdas, Jorge. Lograron ciertamente. romper la seguridad y jalarla del pelo. La gente en Junín quiere hacer peor que eso. O sea, ¿no crees que lo correcto sería que ella no viniera y que la fiesta se desarrollara con la gente, con las autoridades locales, porque su presencia causa mucha indignación y además causa cierta repulsión de la gente que ya no tiene miedo ni siquiera de irse a la cárcel, Jorge? Sí, los ayacuchanos son bravos y los pobladores de Junín también, También. y son más organizados. Entonces esa es una combinación peligrosa, una marcada frustración con una organización social y empoderados. Entonces, por un lado es prudente evitar este enfrentamiento porque cuando la agresión social va por pasos, ¿no? Entonces, digamos que si alguien insulta a un soldado y el soldado no responde, de pronto le tiran piedras. Y si no responde a las piedras, ya le hacen cargamontón. Entonces, si es que se genera una situación de violencia que se sale de control, la próxima vez la probabilidad de que haya un acto violento en Lima organizado va a aumentar de posibilidad. Entonces, eso es lo que hay que evitar de una u otra manera. Pero por otro lado, también tenemos una consecuencia de nuestra desorganización y caos social, porque con el 6 de agosto, más o menos que se redondean las celebraciones del bicentenario, con la heroica batalla de Junín. Entonces, en ese marco se requiere de una suerte de hito para poder redondear estas celebraciones. Pero estas celebraciones, si están enmarcadas en polarización y en violencia, no va a ser algo positivo, sino totalmente algo negativo. Entonces hay que seguir pensando la forma correcta para que este sea el evento de un cierre de un proceso importante, pero en mi opinión, lo más importante es la reflexión de que pareciera que tenemos poco que celebrar y mucho que trabajar. Entonces, esa es una situación en donde la organización social sin violencia, con propuestas, debe de generar más pacificación y sobre todo un Por camino supuesto. en donde los peruanos honestos puedan tener alguna esperanza inteligente. Por supuesto, Jorge, ese es el camino, la pacificación, la paz. Y si como político me doy cuenta de que mi presencia va a polarizar
y va a causar de que la gente reaccione, evito la presencia. Eso es lo que debería de hacer un político cuerdo. Pero estamos frente a la señora Boluarte, que a veces responde de unas maneras increíbles. Por ejemplo, el 29 de julio, en la parada militar, todos hemos visto el video donde le gritan corrupta y ella responde como si estuviera en el kinder, tu mamá. O sea, agrediendo no solamente a la persona, sino es un tema sexista, ¿no? Tu mamá, todas las mamás del Perú, no lo sé. ¿Qué opinas tú de este tipo de reacción de una persona que en este momento tiene la investidura de presidente de la República en la banda que lleva para que responda a tu mamá? Bueno, si hacemos un análisis de la democracia de las últimas décadas, vamos a encontrar que no necesariamente se elige lo mejor que hay en el Perú, ¿no? Y probablemente esas reacciones correspondan a que no se está respondiendo de la mejor manera que tiene el Perú. Metiéndonos un poco en la cabeza de las personas involucradas, estas están bajo una fuerte presión social, pero ahí hay varios caminos y un camino es el de eh, salirse de la realidad y meterse en una burbujita, ¿no? Y autocomplacerse con algunas cosas materiales que le den alguna tranquilidad y ir aumentando esa burbuja de poco contacto con la realidad. En ese proceso es que aparece una disyuntiva, ¿no? El estar en otro planetita o acusar recibo de la realidad. Y bajo esa lógica se deviene una decisión, la de la reactancia, en buen castellano, terquedad, de que me están agrediendo, ahora yo devuelvo con ese mismo nivel de agresión, tenga la investidura presidencial, o sea, una señora achorada, y eso a qué va a llevar a que continúe con esa terquedad, la cual puede ser sumamente peligrosa. El otro contexto es que ya salga de una percepción particular o incompleta de la realidad, pueda analizar inteligentemente qué es lo mejor para su carrera política y para su autoestima y para el país, y tomar decisiones inteligentes que permitan evitar estos eventos bochornosos que ha señalado y que pueden venir a más. Por supuesto, lo que tú dices es verdad. Esa palabra técnica que has usado para determinar la terquedad de una persona que no quiere ver la realidad y que está viviendo en una burbuja donde mucha gente le hace creer que quizás ya la gente la está aceptando. Una persona que en todas las encuestas y compradas encima le dicen que tiene un 5% de aprobación. Es decir, de cada 10 peruanos, ni siquiera un peruano está de acuerdo con ella. O sea, un peruano es indiferente. Nadie está de acuerdo con ella, pero sigue en la terquedad. Y lo que va a pasar el 6 de agosto, como tú lo has dicho, un día de celebración, va a ser realmente un día de preocupación, porque la señora Boluarte lo que puede ocasionar es que a los 200 años de la batalla de Junín se ocasione una muerte. Eso es lo que ella puede ocasionar. Te agradezco muchísimo, Jorge. Para finalizar, preguntarte, ¿qué se tiene que hacer para poder nuevamente conciliar a la población con la clase política? Ahí la cosa es bastante clara. En una negociación sindical, en una negociación con una población en menor escala, cuando el interlocutor ya está posicionado de una manera mala o pésima, entonces hay que generar una reestructuración, no solamente de la imagen, sino del contenido. Y es algo muy simple. Lo mínimo que los peruanos queremos son personas que lideren el país honradas, competentes y decentes, ¿no? Que no nos traten como retrasados mentales. Entonces, si aparece en estas nuevas elecciones, filtrando bien
lo que viene de atrás y va a venir peor, filtrando bien eso y eligiendo a buenos o mínimamente normales candidatos, ni siquiera buenos, uno que no sea hasta las patas, ya se lleva a las elecciones. Y con ese cambio, la gente luego va a ir viendo obras y va a mejorar la polarización, va a haber, esto es importante, una esperanza razonable y ahí el Perú va a estar unido y va a salir con esas ganas que tuvimos después de estar décadas sin un mundial y que nos pusimos todos la camiseta a celebrar. Más aún va a ser cuando veamos que después de décadas tenemos unos políticos en los cuales sí se puede confiar y vamos todos a empujar para el mismo camino. Pero el problema está Muchísimas en gracias, que Jorge. las reglas están complicadas. Por supuesto, y más ahora que están cambiando las reglas de una manera impresionante con estas reformas electorales que en verdad nos están dejando a los ciudadanos fuera de la posibilidad de tomar las mejores decisiones para nuestro país. Ha sido Jorge Yamamoto, psicólogo social.